Aunque sea un episodio duro de nuestra historia, hoy seguiremos hablando de esta, la Primera Guerra Mundial. Nos habíamos quedado en que había armas nuevas, que mataban más personas, que la vida en las trincheras era terrible y que se ganaba poquísimo territorio con demasiados muertos. Bueno, pues en los años 1917 y 1918 ocurrieron dos cosas inesperadas que cambiaron por completo el curso de la guerra. En medio de toda esta tragedia, en marzo, la gente en Rusia, hambrienta y desesperanzada, se rebeló contra el gobierno del zar. Se armó tremenda revolución, de la que ya casito vamos a hablar. Pues también, al igual que la guerra mundial, cambió al mundo para siempre. En Rusia la cosa se complicó tanto que decidieron salirse de la guerra. No, ya no más. Tenían que ocuparse de sus asuntos internos. Acá están. Estos son los rusos protestando. Tenían hambre, estaban cansados de la guerra. Y pues claro, el retiro de Rusia de la guerra le dio un gran alivio y hasta esperanzas a Alemania, que ahora podía concentrar todo su poderío militar solo en el frente occidental, en el de Francia. ¿Se acuerdan que vimos el mapa? Pues claro, la victoria de los alemanes parecía inminente. El Entente estaba en problemas, pues sin los rusos, pero iba a entrar a esta guerra un nuevo aliado que les iba a ayudar a ganar. ¿Ganó el Entente? Pues sí, señores, así fue. Y les voy a contar cómo, pero también les voy a contar las consecuencias que trajo esta guerra al mundo, que no fueron pocas. Oigan, aunque uno crea que en Colombia no hubo consecuencias, les cuento que sí. Casi todo lo que pasa en el mundo nos toca aquí de alguna manera. Ya les cuento qué consecuencias hubo. El triunfo alemán era solo una ilusión. Alemania, al incrementar sus ataques con submarinos, cometió un error. El error de hundir naves con pasajeros norteamericanos. Este se llama el Lusitania. Y ¡pum! Recibió un ataque de un submarino alemán y pues claro, se hundió y se murieron 138 ciudadanos estadounidenses. Esto alertó a los Estados Unidos, que hasta entonces se habían mantenido al margen de la guerra. Pero además del barco hundido por los submarinos, esto es muy loco, ¿cierto? Además del barco hundido, imagínense que a los servicios de espionaje aliados interceptaron una nota donde Alemania se comprometía con México a ayudarlo a reconquistar sus territorios tomados por los Estados Unidos. ¡Qué locura! Todas estas situaciones, ¡pum!, alertaron al Congreso norteamericano sobre las supuestas verdaderas intenciones de los alemanes. Fue así, como aquí lo ven, instados por su presidente, el señor Woodrow Wilson, los Estados Unidos, aprobados por todos estos señores, por su Congreso, ¡pum!, le declararon la guerra a los aliados imperios centrales. Y esto fue en abril de 1917. Según Wilson, este señor, el presidente de Estados Unidos, su país era el encargado de garantizar la permanencia de la democracia en el mundo. Bueno, los Estados Unidos aportaron a la guerra su tecnología, soldados, materiales, armamentos y, claro, grandes préstamos, mucho dinero a los aliados que lo necesitaran. La situación para Alemania pues era sombría. Ya con los gringos en la pelea, aportando tanto, pues no iban a poder ganar. Además, las cosas en casa estaban feas también. La población alemana aguantaba hambre y muchos jóvenes soldados habían muerto en batalla. Ya no había hombres aptos para mandar al frente de batalla. Ante tantos problemas internos y después de muchas derrotas militares, los aliados estaban condenados a la derrota, como en efecto sucedió en 1918, en noviembre, cuando Alemania, totalmente agotada, finalmente se rindió ante la Triple Entente. Los demás miembros de los aliados centrales
Pues no tuvieron más remedio que aceptar la derrota definitiva. Oigan esto, habían muerto más de 8 millones de personas y habían quedado lisiados e incapacitados 17 millones. Se habían desintegrado los imperios de Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Aquí están los señores firmando la paz. Se había acabado la guerra, por fin, no más muertes, no más dolor. Oigan, ¿qué hacen los países cuando se acaba la guerra? Pues claro, normalmente se sientan, bueno, estos no están sentados, pero bueno, se sientan y hacen un tratado, ¿cierto? Un tratado de paz. El de esta guerra se llamó la Conferencia de París. Así se llamó. Los líderes eran el presidente francés Georges Clemenceau, el primer ministro inglés David Lloyd George y el presidente de Estados Unidos, ya sabemos, Woodrow Wilson. Había muchos problemitas que atender con este tratado. Autodeterminación de los pueblos, de los pequeños que estaban en los imperios, quiebra económica de los países involucrados, posibilidad de garantizar alguna forma de seguridad colectiva, pues para evitar que hubiera otra guerra. Mejor dicho, muchachos, hacer la paz, pues nunca es fácil. Igual nos pasa a nosotros aquí, ¿cierto? Pero seamos pacientes y pongamos de nuestra parte y estoy segura que sí lograremos hacer la paz. Pero bueno, volvamos. Imagínense que no invitaron a Alemania a participar en la toma de decisiones. Grave, muy grave error. A los alemanes, por haber perdido, les tocaba someterse a lo que los ganadores dijeran. Fue así como se firmó una cosa que se llamó, quiero que escuchen muy bien porque esto es muy importante, el Tratado de Versalles, en el que no estaba ¿quién? Alemania, gran perdedor, ¿cierto? Y pues no estaba por haber supuestamente causado la guerra y la obligaron a pagar enormes sumas de dinero como forma de reparación. Este tratado estaba destinado a fracasar, porque no buscaba la paz, ni siquiera un nuevo orden mundial, sino la completa humillación de los vencidos. Pues claro, así no podía haber paz ni podía haber esperanza. Les quiero contar qué consecuencias dejó esta guerra. Fueron consecuencias catastróficas. Una de ellos, quizá la más importante y la más grave de todas, fueron la cantidad de muertos. Muchas personas, soldados y civiles murieron. En total fueron más de 20 millones de personas. Acuérdense que a las personas de esta época se les llamó la generación perdida. Se crearon nuevos países de los antiguos imperios. Fijémonos en el mapa. Miren, Checoslovaquia, Hungría, Austria, Yugoslavia, ¿ok? Además, Polonia, ¿cierto? Todo esto en los Balcanes y por el norte. Y además, Japón se resintió porque los países occidentales no reconocieron sus derechos sobre la China. Gracias a la Primera Guerra Mundial, estalló y triunfó la Revolución Rusa, que instauró un régimen comunista que serviría de ejemplo para otros países donde imperaba la autocracia y la extrema pobreza. Muchachos, la única luz de esperanza al finalizar la Primera Guerra Mundial la dio el presidente Woodrow Wilson, quien insistía en la formación de una sociedad de las naciones, donde se pudieran discutir los conflictos entre los Estados miembros para evitar una guerra. Desafortunadamente, la Sociedad de las Naciones no tuvo éxito y el descontento en general fue tan grande que lo único que logró el Tratado de Versalles fue sembrar una semilla para una nueva guerra mundial. La guerra no trae nunca nada bueno. Así quedó el mundo dividido, con Alemania resentida, llena de dolor y destrucción. Ahora, muchachos, a pensar mucho en lo que aprendimos de esta guerra para no repetirlo jamás, para no hacer nunca algo tan terrible. Nos vemos la próxima.